Señoritas y señores del tercer bachillerato Charlie, bienvenidas, bienvenidos a su clase de hoy, martes 21 de junio del 2022. Espero que hayan pasado bien, que no haya novedades y que estén listos y después dispuestos para el trabajo de hoy. Ayer comenzamos con un tema nuevo que tiene que ver con lo que es lógica matemática. Hicimos ya avanzamos algo en lo que son proposiciones, lo que son operadores lógicos. Creo que vimos 4 operadores lógicos. ¿Me confirma, por favor, si es así? Sí, creo que vimos cuando una proposición, cuando una frase, cuando un enunciado es proposición, cuando no es. Vimos los operadores lógicos y vimos sus tablas de valores de verdad. Creo que llegamos hasta la disyunción exclusiva. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí o no? Hola. Hola, Sí, hola. estoy ahí, profe. ¿Sí? Sí que, a ver. Llegamos hasta los valores de verdad de de la disyunción exclusiva, ¿no? Vimos 4 operadores y dijimos que son 6. De los 4 operadores vimos la negación, que lo que hace es cambiar el valor de verdad de la proposición original. Si es verdadera, la convierte en falsa, y si es falsa, la convierte en verdadera. Vimos también la conjunción, que se la lee con los términos y, pero, más, también con un punto, pero con una coma o con un punto y coma. Lo que hace es unir 2 proposiciones y tiene que ocurrir las 2 cosas a la vez para que sea verdadero. La disyunción, que se lo lee con el término gramatical o, lo que hace es establecer que ocurre una u otra de las 2 proposiciones que están. Si la una es verdadera y la otra es verdadera, por lo menos una tiene que ser verdadera. Solo es falsa cuando ambas son falsas. Vimos la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva también tiene una tabla de valores de verdad donde es verdadera cuando cuando una de ellas es verdadera, o podemos decir también que es falsa cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Hasta ahí creo que avanzamos. Hoy vamos a ver el siguiente operador lógico que se llama condicional. Vamos a ver cómo es condicional. La condicional, déjame ver con cuál lápiz. A ver, con este de acá. Bueno, vamos a ver la condicional. Por aquí lo tenía anotado, se me traspapeló. La condicional es un operador lógico. Al igual que los demás, une 2 proposiciones simples y me forman una proposición compuesta. La condicional también se la llama implicación. Usted le puede decir condicional o puede decir implicación. También puede llamarle como enunciación hipotética. Enunciación hipotética porque realmente en una implicación, en una condicional, pues lo que hay es una hipótesis, ¿no? La condicional, la implicación, enunciación hipotética, como usted quiera llamarla, tiene como símbolo representativo a esta flechita que va apuntando hacia la derecha. Si A es una proposición simple y B es otra proposición simple, aquí tengo una implicación. A implica B. ¿Ya? La implicación, la condicional o enunciación hipotética es una de los operadores lógicos que más se estudia. Por lo tanto, solamente vamos a dedicarnos al estudio de hoy de esta
de este operador lógico. Es un poquito extenso el estudio de esta porque es de mucha utilidad. Todas las personas utilizamos este operador lógico que se llama condicional. Cuando lo utilizamos, pues al hablar, decimos pues, si no haces esto, o si haces lo de acá, si haces esto, entonces ocurre esto. Hay una condición, por eso se llama condición. Si estudias, entonces pasas el año. Si trabajas, entonces recibes un sueldo. ¿Ya? Si haces deporte, entonces tendrás buena salud, etcétera. Entonces, esta es la condicional aquí. Y noten ustedes que todas las frases que acabo de decir comienzan con un sí. Comienzan con un sí. Ese sí generalmente aquí en esta forma, en esta manera de escribir no la tenemos, pero siempre comienza con un sí. Aunque no esté escrito de esta manera, siempre comenzará con un sí. Por ejemplo, si yo tengo la proposición simple, Carlos estudia. Proposición simple de Carlos gana el año. Yo puedo escribir la proposición A, entonces B la puedo traducir como: si Carlos estudia, entonces gana el año. Si Carlos estudia, entonces gana el año. Observen ustedes el sí. Aquí no hay ningún sí. Aquí no hay ningún sí, pero está implícito. Si Carlos estudia, entonces gana el año. Eso dice ahí. Si Carlos estudia, entonces gana el año, siendo las proposiciones simples: Carlos estudia, Carlos gana el año. ¿Se entiende esta parte? Hola. Sí, profe. Sí se entiende, ¿no? Bien. Aquí está la condicional. Hay una condición para que tú ganes el año. Para que tú ganes el año hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que tienes que estudiar. Por eso se llama condicional. Por eso se llama condicional. Si estudias, ganas el año. Bien. De otra manera, podemos decir, podemos leer esta proposición compuesta, la podemos leer de varias maneras. Aquí tengo, según lo que tienen en el libro de fundamento de la Politécnica, el capítulo que les pasé, que tienen ustedes en Classroom, ahí está todo esto que yo estoy hablando. La condicional tiene varias maneras de leerse. ¿Recuerdan ustedes cómo se leía la negación? Pues la negación se leía no, o simplemente, o podríamos decir no es verdad que, no es cierto que. Así se lee la negación. La conjunción se lee y, pero, más. La disyunción se lee como o, y la disyunción exclusiva se lee como o, una frase y sigue otro o, ¿verdad? Asimismo, como
esos operadores lógicos tienen una forma de leerse en nuestro idioma, la condicional o implicación tiene no una forma, tiene varias formas. Yo aquí he anotado 19 formas diferentes de poder leer una implicación. Por eso mismo es que este operador lógico requiere de un poquito más de tiempo. Si yo tengo la estructura A entonces B, siendo A la primera proposición simple y B la segunda proposición simple, esto se puede leer, esto de aquí se puede leer como si A entonces B. Si Carlos estudia, entonces gana el año. Si Carlos estudia, entonces gana el año. Esto también se puede leer. A solo si B. Carlos estudia, perdón un poquito, solo si gana el año. Carlos estudia solo si gana el año. Carlos estudia solamente si gana el año, teniendo en cuenta las proposiciones simples anteriores, ¿no? Carlos gana el año si estudia. Si estudia, gana el año. Y así sucesivamente tenemos varias maneras de nombrar a esta condicional. Vamos a hacer luego el ejercicio con varios de esta forma de leer la condicional para darnos cuenta cómo es esto, ¿no? Carlos gana el año con la condición de que estudie. Gana el año cuando estudia. Gana el año siempre que estudia. Gana el año cada vez que estudia. Gana el año ya que estudia. Gana el año debido a que estudia. Gana el año puesto que estudia. Gana el año porque estudia. Se tiene que, bueno, aquí no cabe con las proposiciones que tengo ahí porque no se leería de manera coherente. Solo si gana el año, estudia. Gana el año, pues estudia. Cuando estudia, gana el año. Y aquí tampoco aquí esta no cabe en el ejercicio, en el ejemplo que tengo, ¿no? Y también podríamos, esta sí, pues, si Carlos estudia, eso implica que gana el año. Ya, aquí tenemos algunas de esas formas de leer la condicional. Como ustedes ven, yo tengo aquí anotadas 19, son las que están en el libro. Son las que están en el libro. Y es necesario que las vayamos repasando, las vayamos revisando, porque cualquiera de estas, o sea, cuando hagamos ejercicios, no le vamos a dar directamente así. Le vamos a dar con cualquiera de estas formas que están acá. No le vamos a dar así. Le vamos a dar con cualquiera de estas formas que tenemos acá para que usted haga el ejercicio. ¿Ya? Bien. La condicional tiene algunas variantes. Tiene algunas variantes. Tiene 3 variantes específicamente. A estas variantes se las conoce como recíproca, inversa y contrarrecíproca. De esto también haremos varios ejercicios. Es decir, en el tema de la condicional nos vamos a llevar algunas clases. Algunas clases. Las variantes de la condicional tenemos la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca. Si mi proposición original es A, entonces B, si tiene esta forma, la recíproca lo que hace es cambiar el orden. Cambia el orden. La que estaba en primer lugar pasa al segundo lugar y la que estaba en segundo lugar pasa al primer lugar. La variante que se llama inversa, lo que hace es negar cada una de las proposiciones de la original. Niega esta proposición y niega la de acá, como ven aquí. Y la contrarrecíproca lo que hace es negar las proposiciones de la recíproca.
podríamos decir que la original va con la inversa y la recíproca con la contrarrecíproca. Negadas. Ya vamos a hacer ejercicios también. Estas partes de la condicional tienen nombres. Por eso yo dije solamente estaba diciendo primera proposición y segunda proposición porque no quería confundirlos hasta tener ya los nombres específicos de la primera proposición. La tenemos acá. Si A es la primera proposición, la A puede recibir cualquiera de estos nombres. Antecedente. Si A es el antecedente, B es el consecuente. Van así en pareja. Si A es el antecedente, B es el consecuente. Si A es la causa, B es el efecto. Si A es una condición suficiente, B es la condición necesaria. Si A es la hipótesis, B es la conclusión. Y si A es la premisa, B es la tesis. Cualquiera de estos nombres tienen las primeras y segundas proposiciones simples de la enunciación hipotética de la implicación o condicional. ¿Sí? Todos estos términos los vamos a utilizar, vamos a hacer esto y aparte de eso, pues vamos a utilizar lo que viene acá a continuación. Bien. Ahora sí, vayamos con ejemplos. Yo les sugiero que estas se repasen bien estos o lo tengan a la mano así como lo tengo yo para irlo revisando o lo tengan hecho una fotocopia del libro, pero mejor si lo tenemos de esta manera así como lista para identificarlo más rápidamente. Bien. Vamos, vamos a hacer unos ejercicios. Un ejercicio diría, vamos a ver si se está viendo aquí. Ya. Cuando un triángulo tiene dos lados iguales, coma, es isósceles. Yo tengo acá una proposición compuesta. Cuando me faltó el do. Cuando un triángulo tiene dos lados iguales, coma, es isósceles. Yo les pido identificar aquí el antecedente y el consecuente. Esa es una cosa de que les toca hacer a ustedes. Identifique el antecedente y el consecuente de esta proposición compuesta, de esta implicación. ¿Sí? Tienen ustedes entonces que determinar cuáles son las proposiciones simples que intervienen. ¿Cuál sería la primera proposición? O si no, a ver, veamos. Lo que voy aquí es a recurrir a esta lista y voy a buscar una expresión que comience con cuando. ¿Con cuando? ¿Ya? Recuerden que esto de aquí, esta forma es lo que tenemos acá. Tenemos que identificar quién es A y quién es B. Aquí tenemos A y B resaltado, ¿no? Veamos, entonces voy por aquí, busquemos cuando, comience con la palabra cuando y llego acá. Cuando A, B, la expresión que va con cuando es el antecedente, es decir, es la A, es el antecedente, y lo que va después es B o consecuente. Mira, cuando A, B, antecedente,
consecuente. Ya tengo entonces cuál es el antecedente, cuál es el consecuente. Entonces, cuando un triángulo tiene dos lados iguales, entonces digo, antecedente. Dos puntos. ¿Cuál es el antecedente? Un triángulo, mira que no pongo esto, un triángulo tiene dos lados iguales. Ese es el antecedente. Y el consecuente es, el triángulo es isósceles. Es isósceles. Isósceles. ¿Ya? Aquí he sacado de la proposición compuesta de la condicional, cuando un triángulo tiene dos lados iguales, es isósceles en el antecedente y el consecuente. Noten cómo está escrito. No está escrito el cuándo y se repite el triángulo, ¿no? Un triángulo, aquí no sé qué me está pasando. Un triángulo tiene dos lados iguales. Ese es el antecedente. Consecuente, el triángulo es isósceles. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, esta misma proposición compuesta lo pude haber escrito de la siguiente manera. Solo si es isósceles tiene dos lados iguales. Solo si es isósceles, el triángulo tiene dos lados iguales. ¿Ya? Imaginen que yo le pongo determina antecedente y consecuente. Solo si es isósceles, el triángulo tiene dos lados iguales. ¿Cuál es el antecedente? Entonces, ¿qué hago? Me voy a la lista de acá y veo cuando comienza con solo si, ¿ya? Por aquí dice solamente si, solo si, ¿ya? Solo si B. Por acá tenemos también, vamos a ver dónde más tenemos, solo si B, A. Pero miren, acá tengo primero A, es decir, esta primera proposición simple. La proposición simple, después tengo solo si, que no es lo mismo que yo tengo acá. Yo primero tengo solo si, inicia con solo si. No es lo mismo la número 2 que la número 15. La número 15 comienza con solo sí. La número 2 no comienza con solo sí, aunque lo tiene por ahí intermedio. ¿De acuerdo? Entonces, solo si B, lo que va con solo si es B. Solo si es isósceles. Entonces, esto viene a ser consecuente. ¿Cuál es el consecuente? El triángulo es isósceles. ¿Ya? ¿Y cuál es el antecedente? Pues entonces, el antecedente, como ya es lo que queda a continuación.
perdón, antecedente. ¿Cuál es el antecedente? El triángulo tiene dos lados iguales. Bien, mira, aunque esto de aquí y lo de acá están escritos, estas dos proposiciones están escritas de maneras diferentes, el antecedente es el mismo y el consecuente es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque se refiere a la misma estructura de acá. Se refiere a lo mismo. Solamente que está leído de maneras diferentes. No sé si que queda claro. A ver. No sé si que le queda claro esta situación. Si no queda claro, me avisan. Profe, va a poder puede pasar la imagen donde está esa imagen que tiene impresa. ¿Dónde está la forma de leerlos? Sí, me Sí. la puede pasar, no sé, por Classroom. Déjame ver si es que sí, la voy a subir a Claro, ya. La voy a subir a Claro. Para que ustedes la impriman y la tengan a la mano. ¿Ya? Aunque esto también está en el libro de Fundamentos de Matemáticas, de ahí lo saqué. Lo único que en el libro de Fundamentos no está así como, como lista, sino que está de manera como párrafo. Se las voy a pasar esto. ¿Alguna pregunta respecto a lo de aquí? ¿No? Bien. Tengo ahora, sí tengo tiempo todavía. Tomando en cuenta la proposición compuesta, sí, lo voy a copiar de nuevo, puesto que no está bien copiado acá. Lo voy a copiar de nuevo. El ejercicio, a ver. Solo si es isósceles, isósceles, coma, el triángulo tiene dos lados iguales. Bien, yo le pido que de esta proposición, de esta condicional, usted me determine en primer lugar la recíproca, la recíproca. Después voy a agregar la inversa y después agrego la contrarrecíproca. Solamente voy primero con la recíproca. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer ustedes cuando le pido esto? Usted tiene que ver aquí, en esto de aquí, quién es A y quién es B. ¿Quién es A y quién es B? ¿De acuerdo? De ser necesario o es conveniente que esta proposición que le di, usted la cambie a esta forma de acá. La cambia a esta de acá. Para ello, como le digo, tiene que saber cuál es el antecedente, cuál es el consecuente. Ya vimos cuál es el antecedente. El antecedente es el triángulo tiene dos lados iguales. Entonces lo voy a escribir. Esto lo voy a dejar, lo hago luego. La proposición original sería, la proposición original sería, el triángulo tiene dos lados iguales, perdón, sí, recuerden que en el original comenzamos con sí. Dijimos que aquí siempre se comenzamos con sí, con sí. Si el triángulo tiene dos lados iguales, coma, entonces
es isósceles. Esto de aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, es exactamente lo mismo que está acá. Lo cambié a la forma A, entonces B. Lo cambié a, entonces B. Yo puedo decir, pues hacer así, de esta manera, así. Para poder, para no confundirme, yo puedo decir que esto es el antecedente y que lo que está acá es el consecuente. ¿Sí? Ya tengo entonces. Perdón, este sí, el consecuente, pero nosotros los habíamos puesto con A y con B. Habíamos puesto con A y con B, con minúscula. Este es el antecedente, este es el consecuente. De tal manera que mi ejercicio original tiene la forma A, entonces B. Si ya tengo el A, entonces B, yo ya puedo encontrar la recíproca. Recíproca. ¿Cuál es la forma de la recíproca? La recíproca lo que hace es cambiar. La recíproca lo que cambia es lo que era antecedente ahora se convierte en consecuente y lo que era consecuente se convierte en antecedente. ¿Ya? Recuerden entonces que la recíproca lo que hace es B entonces A. Como yo ya tengo quién es B y quién es A, simplemente lo escribo. Entonces lo escribo así. Como tengo esta implicación, comienzo con sí. Si es isósceles, coma, si es isósceles, coma, entonces, aunque la palabrita entonces podría omitirse y reemplazarse con la coma solamente, entonces, A, el triángulo tiene dos lados iguales. ¿Sí? Ya encontré la recíproca que hace que el antecedente, que el consecuente se convierta en antecedente y el antecedente se convierta en consecuente. Ya tengo la recíproca. Yo no sé si quedó claro este procedimiento. Mira, me pueden dar una proposición cualquiera, una implicación cualquiera. ¿Cuál es la estrategia para resolver? La estrategia es esta proposición que me acaban de dar, esta proposición que me acaban de dar, cambiarla a la forma A, entonces B. Para ello necesito saber cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Cuando ya determino quién es el antecedente, quién es el consecuente, la reescribo ya de la manera A, entonces B. La reescribo de la manera A, entonces B. Solo si es isósceles, el triángulo tiene dos lados iguales. La original yo la podría reescribir de la siguiente manera. Si el triángulo tiene dos lados iguales, entonces es isósceles. Una vez que ya determino quién es antecedente, quién es consecuente, ya tiene esta forma, yo ya puedo encontrar la recíproca, la contrarrecíproca, la inversa. Aquí mismo, aprovechando esto, voy a ver la inversa. ¿Qué forma tiene la inversa? La inversa lo que tiene es la forma de que niego el antecedente y niego el consecuente. Esa es la inversa. Negamos el antecedente y negamos el consecuente de la original. Entonces lo que yo voy a hacer es esto. Voy a negar A, entonces negación de B. Esa es la inversa. ¿Cuál es el antecedente? El antecedente es si el triángulo tiene dos lados iguales, entonces ahora lo que tengo que escribir es
si el triángulo no tiene dos lados iguales, coma, entonces no es isósceles. Entonces no, ahí está la negación. Entonces no es isósceles. Entonces no es isósceles. Ahí está la inversa, perdón. La inversa lo que hace es negar el antecedente y negar el consecuente. Niego el antecedente, niego el consecuente. ¿Ya? Listo. Hasta ahí hemos practicado formas de leer la condicional, hemos practicado cómo encontrar el antecedente, el consecuente, y hemos practicado cómo hallar recíproca, inversa, y nos falta la contrarrecíproca. Se me está terminando los minutos del Zoom. Voy a cerrar esto y nos conectamos de inmediato con el mismo enlace.